La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en las escaleras oscuras. No entendía nada. ¿Cómo había llegado aquí? Había una pequeña y modesta maleta cerca de mis pies. La compré el año pasado, cuando mi esposo y yo fuimos a la costa del mar. Guardé en ella los exquisitos recuerdos y regalos para nuestros seres queridos. Ahora sabía que estaban doblados dentro de ella, todas mis cosas que Aliosa no me dejó llevar, o simplemente me dejó la ropa y los zapatos en una maleta, arrugados y... La arrojó bruscamente por la puerta, y luego también arrojó a su cansada y enferma esposa. Como si yo no fuera una persona, sino solo una cosa que le pertenecía a este lugar, en las escaleras oscuras, cerca del vertedero de basura. Pensé en golpear la puerta con mis puños, suplicar y humillarme, pero tal vez el cónyuge inexorable simplemente sonreiría como quien ha completado una tarea difícil y no haría nada. Porque está cansado de mí, como los perros callejeros que se aburren cuando el dueño ya no quiere sacarlos a pasear. Estoy cansada de esto, escuchando los sonidos que llenan la escalera vacía. De algún lugar suena un piano, sonidos atronadores que rebotan en las paredes como guijarros en el mar. Katia está estudiando música, pero detrás de la puerta de madera se escuchan risas y cantos, probablemente el televisor de los vecinos. En alboroto. Si el apartamento se alquila y cambia de propietario cada año, ¿qué esperar? Me inclino para mover la maleta, pero me mareo. No tengo a dónde ir, ningún lugar donde pasar la noche. Nunca pensé que estaría en esta situación. Si tuviera amigos, habría ido con ellos o habría pedido ayuda, pero todos se fueron hace mucho. No tengo familiares a quien recurrir, y si tuviera mi propia casa, ya estaría allí. Pero no tengo nada, ni siquiera una casa para llamarla mía. Las ventanas del apartamento de Alexei dan al patio, pero no sirve de nada. No necesitaba este sabotaje intencionado, se deshicieron de mí porque soy una carga. Olia decidió sentarse aquí y respirar el olor del patio donde vivió tantos años felices. Se siente tentada a llevar la maleta y caminar hacia algún lugar desconocido, donde sus ojos ya no miran, cubiertos por un velo oscuro mientras su presión arterial aumenta. Aún es joven, pero su vida parece un lienzo borroso en este momento incierto. Creciendo en el hospital, me sometí a tantos chequeos diarios, tomé pastillas, me pusieron inyecciones intravenosas. Allí me sentí, si no completamente sana, al menos bastante viva. ¿Cómo podré vivir ahora lo que más deseaba en el mundo, llorar? Pero no puedo permitirme ese lujo. No realmente. ¿De qué sirve aumentar la humedad si tus problemas son de tal magnitud que no se pueden solucionar con lágrimas? Las lágrimas que corren por mi rostro solo dejan caminos alados en mi cuello. Todo podía arreglarse cuando tenía años y mis padres estaban a mi lado, entonces tenía sentido llorar. Pero ahora, ¿cuál es el punto? ¿Quién vendrá al rescate? ¿Quién le ayudará en mi vida? Olia no era del tipo que veía cualquier problema como una catástrofe inevitable. Quizás porque ya había visto suficiente, creciendo en un internado deportivo, aprendí desde pequeña que el entrenador no es como una madre, no muestra remordimiento, no te recoge cuando caes. Te levantas porque la capacidad de llorar con un chaleco estaba completamente ausente en mí. No me crié así en la infancia ni lo utilicé en la vida adulta. Pero nunca había enfrentado situaciones como esta antes. Sacudo la cabeza y miro furtivamente hacia las ventanas del apartamento que hasta hace poco llamaba mío. La luz está encendida detrás de las cortinas. Se ve tan acogedor, tan hogareño. Qué agradable sería volver y vivir allí de nuevo. Pero sacudo la cabeza como si estuviera tratando de alejarme de mí misma. No hay vuelta atrás. Mi orgullo ya está creciendo, y si Aliosa realmente necesita expulsarme de su vida, que eso quede en su conciencia. No le daré el placer de que me arrodille ante él. No voy a llorar, no estoy de humor. Entonces necesito actuar, no llorar.
Si tan solo mi cabeza no estuviera tan ruidosa, pero ya no depende de mí. Me levanto lentamente del banco. Puede parecer que no tengo prisa, que solo estoy dando un paseo antes de acostarme, respirando aire fresco después de la lluvia. Pero en realidad, no tengo a dónde ir. Necesito descubrir algo, alguna salida. La realidad es que ¿dónde debe ir una persona sin hogar? Nadie consideraría que Olga Zaitseva, de 32 años, una campeona múltiple, es ahora una sin techo. Pero el destino a veces juega con giros inesperados. La maleta a mis pies me recuerda que en este patio soy solo una invitada temporal. Y Alyosha se aseguró de que no pudiera decir que él la echó por la puerta, siguiendo la antigua tradición oriental. No hay nadie a quien pueda quejarme ahora, nadie que defienda mi posición. No importa. Seré fuerte. La comida del hospital fue hecha con mis manos y mi dinero. Simplemente disfruta la vida. Eso es lo que te falta, me dijo mi esposo mientras empacaba y me sacaba por la puerta. Pero no importa. No lloraré. No estoy de humor. Invertimos mucho en la rápida renovación de nuestro departamento, pero la memoria de una persona mayor se perdió. ¿Qué puedo decir al respecto? Arrastrándome por un camino que conducía a un lugar desconocido para mí después de los eventos de hoy, encontré este sendero que definitivamente llevaba a una parada de minibús. Y luego, con vergüenza, mi alma deseaba tantas cosas, quería ir al teatro, quería ir al mercado, quería ir de compras. Este camino podía llevarme a cualquier parte, y ahora me llevó a un extremo lejano de aquí porque era imposible quedarme. Mi esposo Alexei simplemente me echó de la casa, aunque de todos modos no tenía a dónde ir. Me senté abatida sobre el asfalto gris crepuscular, sin prestar atención a nada a mi alrededor ni teniendo nada que mirar. En general era un paisaje de un gris tan apagado, típico de una zona residencial no muy moderna. Aunque mi esposo estaba orgulloso de nuestro departamento en este lugar, yo no tenía mi propio rincón gracias a él, pero ¿quién se acordará de eso? Nací y crecí en una familia de coreógrafos. A mi abuela le encantaba contar cómo había bailado en el gran escenario antes de la revolución. Tal vez la anciana inventó esa historia, o tal vez no, pero todos estábamos profundamente conectados con el escenario. Mis padres se dedicaban a los bailes de salón, así que era una tendencia popular increíble. Las parejas deslizándose sobre el parquet deleitaban a la gentil balín, encontraban seguidores en casi todos los patios. Mi madre invirtió en mi formación en el baile desde pequeña, ya en la adolescencia, comencé un romance con un compañero que se convirtió en una relación cercana y en un matrimonio temprano debido a mi embarazo. Mis padres no eran ricos, eran jóvenes enamorados que pensaban que superarían cualquier adversidad, pero como demostró la realidad, no la superaron, murieron cuando tenía poco más de 10 años. Fuimos a una competencia y no regresaron, yo era demasiado joven para entender los detalles en ese momento. La noticia fue un golpe duro, pero logré sobrevivir. Decidí criar a mi hija sola, así que tuve que avanzar en mi carrera. Dejé los grupos nocturnos y comencé a trabajar solo durante el día en Prime. Sin embargo, esto no afectó mucho mis ganancias para mal. Bacalas Chai sabía ser una mentora exigente cuando era necesario, pero también era compasiva. Junto con el sensible jefe de correos Nanikov, formamos a toda una nueva generación de niñas en un internado deportivo, donde enseñaba coreografía. Y por las noches trabajaba a tiempo parcial en el Palacio de Cultura local. No es sorprendente que, al alcanzar la edad requerida, mi hija también fuera a este internado. ¿A dónde más podría ir? Mi abuela me había dicho más de una vez que preferiría una carrera de baile para su única nieta en lugar de los deportes, pero la elección ya estaba hecha por ambos y solo quedaba obedecer. Entrené diligentemente, según la investigación de mi madre, fallecida prematuramente, heredé cualidades como el baile, un oído absoluto para la música y una excelente flexibilidad. La danza clásica, enseñada por mi abuela,
Solía conquistar a las niñas con facilidad y así comencé a progresar, destinada a la gloria. Me enviaron a todo tipo de campos de entrenamiento, viajes, campamentos y competiciones de verano. Mostré mis habilidades siempre que tuve la oportunidad, dominando todo en el baile, aunque mi alma llegó justo a tiempo para ello. Pero, ¿qué se puede hacer? No todo es fácil en la vida. Como solía decir mi abuela, hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda el destino y no pedir demasiado, entonces todo saldrá mejor. Al pasar a la clase media y tener niveles de formación juvenil, había más y menos tiempo personal. Casi no presté atención a los estudios como tal, porque mi principal tarea era mostrar los resultados de la pasantía en la alfombra. No es que me gustara realmente este enfoque, pero era lo que conocía y a lo que estaba acostumbrada. Según el horario, me levantaba para la primera práctica y luego estudiaba de forma breve y concisa como referencia. Las chicas, con quienes compartía habitación durante todo el semestre escolar, eran como mis hermanas. Vivíamos juntas en grandes habitaciones, comíamos una al lado de la otra en mesas grandes, estudiábamos y también entrenábamos. Sin embargo, tan pronto llegaba la hora mágica del descanso de los estudios, se hacía evidente que no éramos como Olia, que tenía padres, mientras que yo solo tenía una abuela anciana que no podía reemplazar a mi madre por mucho que intentara. Aunque en ese momento mi abuela aún no era una máquina coreográfica decrépita, dándole ventaja a la mitad de las colegialas, comprendí con un tipo de fatalismo infantil que mi abuela no cambiaría y me quedaría completamente sola en este mundo. Ya nadie la necesitaba y Nago era el alma del tormento de su única nieta. Ordenaba nuevos ganadores de medallas y encontraba un lugar en la pared de mi habitación para nuevos diplomas. Estaba orgullosa de mí. ¿Cómo puedes estar orgullosa no solo de tu nieta, sino también de tus alumnos? Pasaron los años, tuve una gran oportunidad. Fui a la capital para estudiar bajo la dirección de entrenadores más experimentados del país. De los campeones olímpicos, pero me negué. Acepté con toda la responsabilidad y el fervor que era capaz de sentir mi joven corazón. No quería dejar sola a mi abuela y tampoco quería vivir sin ella en una ciudad extranjera. Me pusieron en una carrera deportiva con una gran carga y comencé a decidir mi destino futuro. No tuve otra opción después del internado deportivo, podría haber ido a cualquier parte, pero no a una base científica. Esto se debe a que elegí para mí la educación física más estándar en mi caso, es decir, la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica local. Está claro que no tenía ningún deseo de trabajar como profesora, especialmente considerando que buscaba regularmente a mi abuela, que cada año crecía más y más. Regañaba a sus alumnos y no podía imaginarse en su lugar. Pero de todos modos, no fue así. Mi abuela me consolaba con el hecho de que allí obtendría el diploma que tanto necesitaba y luego elegiría a dónde ir. Entonces sería posible dar clases privadas, trabajar en una escuela, o incluso viajar al extranjero como parte de un grupo de espectáculos que llevaba exgimnastas con mucho gusto. Pensándolo bien, solo tenía que intentarlo y no rendirme. No recuerdo mi formación en educación física como algo extraordinario, a excepción de algunos momentos con compañeros de clase. Los chicos no me daban permiso, y al principio me sentía halagada por tanta atención. Sin embargo, pronto entendí que estos jóvenes groseros no eran los héroes de mi romance, solo querían una cosa de mí y ni siquiera pensaban en sentimientos verdaderos. Decidí no tener nada en común con el sexo opuesto y centrarme en mi carrera. Después de algún tiempo, todo funcionaría por sí solo. Conseguí un trabajo en mi primer trabajo en una escuela de arte local, trabajando para ella frente a 3 docenas de holgazanes que no querían nada y no luchaban por nada. Durante las 7 clases seguidas, el público mismo tenía sed de educación estética y me tocó a mí enseñarles cómo. Me encantó y absorbió a mí misma. Nunca pensé que enseñar esto sería tan interesante, quería darles más, enseñarles más, ampliar sus horizontes y mostrar lo maravilloso que es el mundo del deporte.
Incluso me quejaba del pequeño salario porque amaba sinceramente mi trabajo y no lo cambiaría por ningún otro. Ahora ya no recuerdo por qué no quería inscribirme en física. No solo era atractiva, sino también una joven muy hermosa como mujer. Mi forma de caminar y mi postura demostraban que era una exgimnasta, sí. Y para que ocultarlo, me mantuve en buena forma atlética con el entrenamiento diario, pero no me comporté de manera catastrófica, al igual que Durante su vida estudiantil, Olia solo conoció a aquellos que, de una forma u otra, no pudieron darle lo que tanto soñaba. Lo más memorable para Olia fue un romance con un tal Albert. Él era de piel oscura y hablaba con un ligero acento, por lo que es fácil adivinar que el hombre pertenece a uno de los pueblos caucásicos. El fuerte y vigoroso Albe encantó por completo a la frágil y tierna Olia, incluso pensó entonces que aceptaría convertirse en su esposa y criar un par de hijos similares al hombre de sus sueños, cuando de repente la desagradable verdad se hizo clara. Él llevaba mucho tiempo casado y firmemente y ya tenía hijos, un niño y una niña. Olia inmediatamente rompió relaciones con este hombre porque no quería tener una relación con un hombre casado. Y luego, preocupada, la niña permaneció en su caparazón durante 6 meses, culpándose en primer lugar por no haber mirado atentamente a su nuevo conocido antes de abrirle su corazón. Bueno, ahora será aún más cuidadosa, la cuidadora nunca permitirá que situaciones así vuelvan a suceder, y no lo permitió porque no empezaría a comunicarse con nadie. Pero ella ya está. En ese momento ella tenía años, una edad muy digna para buscar apoyo en la vida y formar una familia. Su abuela había envejecido hacía mucho tiempo, había perdido terreno y se había retirado por edad. Aunque todavía apoyaba a sus alumnos con el alma. Y para su nieta, sobre todo, Olia, por supuesto, entendió que yo trabajaba y trató de pensar lo menos posible en el hecho de que ahora su juventud pasaba volando como un tren rápido, que su encantadora figura desaparecería y ella permanecería innecesario para nadie. Varios intentos de reunirse con representantes de la mitad más fuerte. La humanidad resultó ser un fracaso para Olia y ahora ha decidido firmemente que ya está harta de su suerte, aunque mucho menos hermosa. Sus compañeros ya lograron casarse y tener hijos, y ella todavía es una niña y canta como si no tuviera ventaja en el equipo, privándolo de la oportunidad de planificar y soñar con encontrar su destino, porque Olia se sometió al destino y simplemente se dejó llevar. Tenían muchos empleados así, que una vez en su lejana juventud no aprovechó la oportunidad de formar familia y por eso ahora no pudo. Para presumir de su presencia, Olia parecía tener la oportunidad de repetir el camino de estos empleados menos exitosos. Aunque quería algo completamente diferente, no tan aburrido, quería volar alto en las alas del amor para crear y crear, fantasear y realizar, encarnar y disfrutar la vida juntos. En lo profundo de su alma no dejó la esperanza de lo mejor y que seguramente conocerá a su príncipe. Olia esa noche caminó a casa por él. Parque, como siempre, completamente sola, los oídos de la niña todavía sonaban música que hoy empezaron a poner un número para las chicas de gimnasia estética. Claro que no es tan bueno, pero será genial verlo, seguro su equipo incluso ganará algún tipo de premio con ese simple número. Ahora lo principal es ensayar bien para no sentirte avergonzado delante de tus compañeros. Este hombre apareció de la nada justo en algún momento. Olia descubrió que ya no era la única que pisaba fuerte el camino de baldosas. Él caminaba no muy lejos de ella y miraba con todos sus ojos a un chico sencillo con chaqueta y jeans, guapo y hasta se podría decir. Hermosa nariz con joroba, cabello ligeramente rizado, hermosos ojos azules y un hoyuelo en la barbilla en otras circunstancias. Ella hubiera preferido conocer a un hombre así, pero en el parque donde de todos modos caminaba poca gente, Olia tenía miedo de por qué la seguía, de que quería de ella, no representaba un peligro. El joven parecía leerla. Pensamientos porque se reía y extendía las manos, con las palmas hacia adelante, como mostrando que no había nada en ellas y estaba completamente desarmado. No pienses mal de mí, hermosa. Qué extraño, no soy una maníaca, solo vi cómo te veías y te miraba hermosamente. Bueno,
Olia sonrió, al menos un poco. A la fuerza, esto le sucedió no por primera vez, de hecho logró olvidarse de sí misma y comenzar a trabajar en algunos elementos de la futura composición coreográfica, aunque con la cabeza y las manos. Ahora aparentemente esto es exactamente lo que le sucedió. Bueno, no importa en absoluto que ella no tuviera que tenerle miedo a este chico atractivo, el hombre no solo era atractivo sino también inteligente porque después caminaron juntos por los senderos del parque y hablaron como si se conocieran desde hacía años. Al menos el chico se llamaba Alexei y decía que trabajaba y estudiaba en el instituto en ausencia. Pero ahora salió a caminar al parque y la vio, quería conocerla y simplemente siguió a la niña, mirándola volar con gracia en el aire. Olia habló de sí misma, aunque en general no había nada especial que decir. Ella trabaja y ama su trabajo. Ahora tiene prisa por volver a casa porque allí la espera su anciana abuela. Nos vemos mañana, sugirió Alyosha, sacándolo del bolsillo. Teléfono y por favor dime tu número, al mismo tiempo nunca extrañaré a alguien como tú. Olia quedó sorprendida por la linealidad y sencillez con la que obtuvo sus coordenadas. Bueno, esta Alexei no parece una candidata tan inadecuada para las reuniones, ¿por qué no intentas ir con ella mañana? En una cita con él, la niña le dictó su número y prometió estar mañana en el mismo lugar del parque. Al mismo tiempo Alexei llegó a la cita con un gran ramo de rosas. Ella ya sabía que su nueva amiga trabajaba en un taller de reparación de automóviles y, por lo tanto, pudo pagar, pero el sol. También era algo inusual aceptar una cita y un regalo de un hombre en una primera cita. Aunque lo que le dieron, Olia aceptó y se calmó, y luego ella y Alyosha desarrollaron una relación que fácilmente podría llamarse, si no ideal, al menos simplemente exitosa por todos lados. No pelearon, no descubrieron en voz alta quién tenía razón y quién no, cómo debían vivir y quién lo sabía todo mejor. Simplemente estaban juntas y Olia creía que incluso su abuela tenía algo de calidez y consuelo familiar reservado para ella bajo este sol. De alguna manera ha florecido desde que este chico apareció en la vida de su única nieta. Solía decir que no tenía miedo de alejarse y dejar a la niña completamente sola en este mundo, porque había alguien que la defendiera. Alexei llamó a Olga y después de unos meses de salir ya se conocían bien, por lo que Olia, naturalmente, no podía planificar una vida familiar y no quería rechazar a Alyosha, por lo que se presentaron al gabinete legislativo y jugaron un papel simple, modesto y pacífico. Matrimonio, ahora Olia estaba en el séptimo cielo. Con felicidad, parecía que todos sus sueños se hacían realidad de la noche a la mañana, todo lo que antes le parecía simplemente inalcanzable, era sencillo y natural para ellos estar juntos, y mientras estaban separados, los jóvenes lograban extrañarse. Olia comenzó a dedicar mucho tiempo a crear comodidad en el pequeño apartamento que pertenecía a Alexei y él, a su vez, se convirtió en un hombro fuerte y un apoyo confiable para la niña en la vida. En una palabra, podemos decir que cada uno de ellos encontró lo que buscaba y ahora puede considerarse una persona completamente feliz y contenta. La propia Olia no sabía cómo tuvo tanta suerte con Alyosha, por supuesto, cuando el joven todavía estaba al comienzo de su carrera y por lo tanto ganaba un poco, pero estaba bien, porque tenían un techo sobre sus cabezas. ¿Y qué más necesitan dos jóvenes tan enamorados para ser felices? Olia logró cuidar de la casa y del trabajo y estaba muy orgullosa de no traer a casa menos dinero que su amado. A su vez, no se olvidó de agradecer a su recién nacida esposa por su contribución a la familia y su completa armonía. Reinó en su casa por la única circunstancia. Lo que arruinó un poco la impresión de Olia sobre este matrimonio, la madre de Alexei se convirtió en su adorada suegra, la relación entre ella y su joven no era de alguna manera no. Quería funcionar, pero no pudieron establecer una comunicación normal y esto es todo, incluso si la madre de Alexei pensó que su hijo elegiría como esposa a una chica con una devota como él, su hijo en realidad no obtuvo su apartamento, sino que lo recibió de su madre como regalo, pero aún así la respetable anciana creía que todo tipo de muchachas sin propiedades son solo cazadoras de su vivienda, el matrimonio debe celebrarse entre. Asimismo, regañaba a menudo a su hijo,
incluso en presencia de su joven esposa. Si no, mira, te limpia como a un palo y se va. ¿Qué volverás a hacer con tu madre? Alexei, por supuesto, hizo todo lo posible y prometió que bajo ninguna circunstancia buscaría refugio con su madre, incluso si algo sucediera en su departamento, pero la suegra de Olia no la convenció y ella continuó mirando a su nuera. Ella no estaba conforme con todo, que no tenía casa propia, que era huérfana, y que su profesión tenía muy bajos ingresos. Nayauf maestra resopla. Comprendiendo al mismo tiempo lo doloroso y desagradable que era para Olia escuchar esto, pero Alexei le pidió con mucha insistencia a su madre que no la ofendiera. Y la niña se prometió que aguantaría, que sufriría un poco para que el hombre que amaba fuera feliz y satisfecho. Ella se quedaría en silencio, no prestaría atención, dormía con los dientes como si se estirara. Antes de la competencia y nadie sabrá cómo es ella realmente. Duele escuchar estas palabras de tu suegro. Por lo demás, Olia y Aliosa vivieron muy bien económicamente, no necesitaban nada, inventaron el entretenimiento por sí mismos. Las personas más diversas en la vida cotidiana se han adaptado a los hábitos de los demás. Por lo tanto, no hubo problemas ni predicciones sobre cuándo las ganancias de Alexei aumentarían un poco debido al hecho de que Olia no se durmió en los laureles y también encontró una manera de aumentar sus ingresos. Ella no quería chicos para lecciones individuales, así que Aliosa de alguna manera podría pensar que se sentaría en su cuello y simplemente dejaría caer las piernas. Alexei fue extremadamente duro con las chicas a las que llamaba desdeñosamente insectos, es decir, según su. La mujer sostuvo que quiere que una mujer vea en él, ante todo, una personalidad y no solo una billetera bien llena, que esa es la única manera de encontrar la felicidad en su familia y esa es la única familia que quiere en unos meses. Los ingresos de Aolia fueron incluso mayores que la contribución de Alexei, pero la niña no ni enfatizó especialmente que fue muy bueno que su esposo entendiera y viera que encontró una esposa que comparte sus valores y no se permite. Puso la prueba sobre sus hombros, y Olga también descubrió que Aliosa está increíblemente celosa de ella. Aparentemente antes de la boda simplemente lo ocultó cuidadosamente. O no consideró necesario demostrarlo, pero ahora los celos ya no podían ocultarse, aunque la joven sabía que simplemente no podía tener relaciones más cercanas que las amistosas con nadie, pero como era difícil demostrarlo con terquedad y arrogancia, Aliosa tomó el hábito de interrogar a su esposa cada vez que no contestaba el teléfono mientras estaba en el trabajo o se quedaba allí después de terminar las clases. Aliosa inmediatamente construyó en su cabeza imágenes de lo que podría haber sucedido en el gimnasio y Olia justificó. Justificado, parecía que estas interminables justificaciones y explicaciones no tenían fin, pero su esposo las creyó desde lejos. Olia convenció a su esposo de que ella no necesitaba a nadie más que él y era tacaña, y él daba por sentado estas palabras, él todo el tiempo. Exigió a su joven esposa pruebas innegables de que estaba disfrutando de su vida con él y Olia felizmente se las dio. Poco a poco, Alexei la aplastó bajo él en todos los asuntos relacionados con la vida cotidiana y ahora Olia existía como si solo lo complacerá a él, y luego a la abuela de Olia. Murió silenciosamente mientras dormía Para las chicas esta noticia fue un duro golpe porque era su única alma gemela. Olia ni siquiera podía imaginar cómo podría vivir ahora. Por supuesto, ella ya tenía su propia familia, pero aún así su abuela siguió siendo una parte importante de la vida de Olga, además de la tragedia asociada con la muerte de la anciana. La vida de Olina sufrió algunos cambios en el campo del arte. Cambió y las instituciones comenzaron a prepararse intensamente para una rápida quiebra para poder comprarlo más barato y hacerlo privado. Olia siempre se opuso a esto porque entendió que sus estudiantes talentosos no tendrían la oportunidad de estudiar más aquí. Y si por cada clase ellos y sus padres comenzaran a desembolsar sumas considerables, entonces, en lugar de entender el rojo, pasarían a las puertas con un resultado triste muy predecible. Debido a tal posición de principios,
La niña pasó a la categoría de enemigos de la administración y ahora literalmente lucharon para que los dejaran en el trabajo y tener la oportunidad de simplemente trabajar sin preocuparse por las intrigas burocráticas. Olia no tuvo tiempo de alejarse del funeral. La anciana fue advertida de su inminente despido, corrigiendo todos los plazos y normas, pero esto no se lo puso más fácil a la joven. En primer lugar, simplemente no quería dejar a la familia, ya había hecho tantas cosas, y en segundo lugar, Olga tenía miedo de quedarse sin ingresos y sin ningún apoyo en la vida y dependiendo de su marido como única fuente de ingresos económicos de la familia. Además, sabía perfectamente que Alexei no toleraría que ella, según sus propias palabras, se sentara sobre su cuello y no hiciera nada. Cuando pasó el tiempo asignado, Olga fue despedida de todos modos. Además, este periodo de su vida de repente se llenó de constantes enfermedades y dolencias, o el cuerpo simplemente no pudo soportar las pérdidas y privaciones y, como dicen, trabajó demasiado. Toyei, no es así, pero hasta el trago más pequeño e inofensivo acabó para Olia en un resfriado. Pero ahora el resfriado se convierte en bronquitis. En total, Olia pasó casi las 3/4 partes del tiempo que pasó después de la muerte de su abuela enferma en su partida. Esta misma circunstancia no le dio a la niña. Lucha por la seguridad de tu lugar de trabajo, porque es difícil competir con los empleados si estás acostado con una temperatura inferior y no crees que bajará. Al principio Alyosha intentó ayudar a su esposa con todo lo que pudo, trajo medicinas y comida al hospital, de alguna manera liberó a Olia de todo lo relacionado con las tareas del hogar, fue de compras y animó a Olia con palabras. Estaba firmemente convencida de que había tenido una suerte increíble con su marido y se aferró a él con más fuerza que nunca. Ella no hizo eso. No quiero perder este último apoyo en la vida, todo lo que ella tenía. Solo habían pasado 6 meses desde la muerte de su abuela y la joven había heredado. Por supuesto, no se hablaba de alegría en lo más mínimo, porque era necesario decidir qué hacer con el modesto apartamento que Olia había heredado, pero Alyosha ya tenía una respuesta preparada, aunque ella misma, la heredera, había decidido dejar a Ezegiyes y alquilarlo para poder declarar el dinero. Asa le pidió que simplemente vendiera su apartamento. Bueno, piénsalo, querida, dijo el hombre y sus palabras fluían más dulces que pataca. ¿Por qué tú y yo necesitamos otro apartamento de ella? Hay que estar atento a esto ya como encontrar buenos inquilinos ahora. No es fácil, esta es mi madre. Mi madre dice que puedes encontrar estafadores, puedes vender el apartamento por este dinero, aquí haremos las reparaciones. Olia durante mucho tiempo no estuvo de acuerdo con el hecho de que su propiedad debería convertirse en financiamiento para las reparaciones del apartamento, que durante su vida pertenece completamente a su esposo. La abuela de la niña escuchó muchas historias similares y ninguna terminó bien. Todas las mujeres que invirtieron el acuerdo prenupcial en lo común, o incluso en el marido, tarde o temprano el sol se apagó de todos modos. ¿Dónde invirtieron tanto? La opinión de la joven es firme, sin ventas. Si Alyosha realmente quiere hacer reformas, entonces, por supuesto, está de acuerdo. Pero primero hay que conseguir dinero para el alquiler y luego invertir al menos en reparaciones, al menos ahorrar para algo común. Alexei siempre le explicaba los beneficios del apartamento en venta. No quiere que Olia viva como un ser humano en buenas condiciones, con electrodomésticos normales y oportunidades. Le describió incansablemente a Olia las ventajas de lo que podían pagar con dinero en efectivo. Vendiendo su propiedad como si fuera un bonito cuento de hadas antes de que Ole presentara una cocina moderna llena de electrodomésticos de última generación como un lavavajillas o un robot de cocina con inteligencia artificial, muebles modernos en el salón, un dormitorio hecho de madera natural, decorada como un jardín de invierno, una logia. No hace falta decir que las fotos eran tan tentadoras que a veces Olia casi pierde la cabeza y se deja seducir, pero en el último momento recobra el sentido y le pide que espere para ahorrar dinero en el alquiler y luego comprar lo que quería. Él quiere, pero Alexei no se rindió.
A veces incluso a Olia le parecía que de todos modos se había propuesto quitarle el apartamento. Ahora se usaron argumentos completamente diferentes. Es hora de que tengan un hijo. Olia no quiere a su bebé. Tener todo nuevo y nuevo, la más moderna. ¿Sabe cuánto cuesta un cochecito normal y una cuna nueva para un niño? ¿No sería mejor dejar de gastar oro como el épico Koschei y vender el apartamento en el que de todos modos no vive porque su casa está al lado de su marido y a Ol le resultó más difícil resistirse a los argumentos de su marido? El problema era que la salud de la joven se estaba deteriorando rápidamente, sus riñones comenzaron a funcionar mal y su corazón necesitaba un control hormonal serio. Su visión y audición comenzaron a fallar. Todos los médicos a los que remitió a Olia apelaron, dijeron. Todo era una cuestión de estrés permanente y la joven esposa se recuperaría si dejaba de estar nerviosa. No resultó que Olia no pudiera ganar dinero y eso en sí mismo fue un golpe considerable para ella. Ya había comenzado a darse cuenta de que Alexei de alguna manera decía enfáticamente que ahora todo estaba bien en su familia. Exclusivamente por su cuenta, lo que significa que su esposa también necesita apoyarlo económicamente de alguna manera. En resumen, estaba cansado de la carga financiera que en su opinión era insoportable, y la única salida para mejorar de alguna manera su estado inestable era vender su departamento, la única manera que tiene de compensar el daño que le causa quedándose de baja por enfermedad todo el tiempo y gastando dinero en su tratamiento. Y entonces su madre no se quedó callada, una vez vino de visita y llamó a su hija, cuñado para una conversación franca, que, sin embargo, se parecía más a un interrogatorio. ¿Olia se detendrá pronto? Atormenta a Liosa con sus interminables heridas. ¿Volverá pronto al menos algún tipo de trabajo y le hará la vida más fácil? ¿Por qué ella, como un perro en un pesebre, puede ayudar a su marido, pero la rechaza de todas las formas posibles? ¿Por qué razón se comporta así? No confías en tu marido, no confías en mí, exclamó agitando los brazos y a Olia le pareció que el pequeño apartamento ahora se derrumbaría bajo la presión de la madre de su marido. Era difícil en tales condiciones mantener la defensa y no dejar, vendiendo lo único que había en su alma. Olia logró adquirir y resistir la venta por otros semanas y luego Aliosa le dio un ultimátum: o vete a cuatro patas, al menos para ese apartamento déjalo o ponlo a la venta porque ya no puedes seguir así. Basta con caminar sobre tu joroba. Olia creía que las cosas aún saldrían bien para ellos y todo estaría bien para ellos. Tal vez Aliosa simplemente hablaba demasiado duro, pero quien tiene la culpa de esto es solo su carácter y ella realmente debería ser flexible. Pasó todo el día allí, la niña acarició las paredes que se habían vuelto tan familiar, besó en secreto el retrato de la abuela sobre la cama y lo recogió como recuerdo. Varias estatuas en reconocimiento a las vacaciones de verano en el mar y se fueron para siempre. Olia vendió el apartamento y se quedó sin nada de las ganancias. Alexei inmediatamente comenzó una renovación impresionante. Con reurbanización aquí fue útil que Olia no trabajara porque alguien necesitaba asegurarse de que la brigada no les dio té a los reparadores y corrió a fumar, pero en realidad trabajó, porque durante un tiempo Olga incluso dejó de escuchar los reproches de su marido por su parasitismo, no se alejó, y su madre-padre en Aliosa también destacó. Cierta cantidad de dinero recibido de la venta del departamento alquilado de su nuera. Cuando Olia trató de averiguar con su esposo qué tipo de atracción de generosidad era esta, él resultó ser increíblemente tacaño con las palabras e inmediatamente la llamó codiciosa. ¿Y por qué lo sientes? Es una pena que a mi madre, que me ayudó con este apartamento, le vaya tan bien. Siempre te he tratado bien y ganaré algo de dinero. Esto es muy malo para ti. Siempre supe que eras materialista. Para Olia era algo nuevo. El mensaje de que este hombre emocionalmente frío e inaccesible siempre la trató bien. La mujer preferiría decir lo contrario, pero no se atrevió a oponerse a su marido. Tal vez tenga razón. No desperdiciará este dinero si la madre de su marido recibe un poco y puede mejorar su vida. ¿Qué pasa con sí? Y Aliosa no se quedará con ella para ofenderse mientras su suegra echa más leña al fuego y nunca olvida. Para reprender a su nuera por todos los pecados mortales del sol. ¿Cómo hace la nuera?
cómo cuida la casa y cómo administra el dinero. Y lo más malo de Olga es que estaba enferma y por eso no podía. Trabajaste, te sentaste en el cuello de mi hijo, doblaste las piernas y todo te conviene. Ella está en la bahía y Eliosa se esfuerza en el trabajo. No lo estás ayudando en absoluto, solo estás dando largas. Olia trató de discutir con la segunda madre que ella ayudó muy bien a su marido e invirtió el dinero en renovar su apartamento por lo que vendieron en su finca. Pero era solo el ojo de alguien que lloraba en el desierto, simplemente no querían Moon. Fue conveniente porque se olvidan poco después de gastar todo el dinero. Pero ahora el apartamento empezó a verse realmente bonito, mejoró. Fue todo una renovación importante, con cambio de cableado y tuberías, ampliación de la posada y otras delicias, pero como esta noche le demostró a Olga, no había lugar en medio de aquella belleza. Al principio, el marido comenzó a criticar a su esposa, solo en pequeñas cosas ella lavó el vaso equivocado, puso el tenedor en el lugar equivocado, puso los platos en el lugar equivocado, se trenzó en la secadora, puso todo mal y no todo está bien. Olia. Débilmente justificado, explicando y mostrando, pero esto siempre es solo para el amargado. SZ aún más comenzó a criticar y llamar a Olga por cualquier palabra o mirada, le parecía que ella no lo miró con el debido respeto, hizo algo más mal y él solo tenía una respuesta para todo: no te gusta, vete, nadie te retiene aquí porque ve en las 4 direcciones. Olia instó a su marido y le repitió que no tenía a dónde ir ahora, solo aquí. Pero Alexei simplemente sonrió con su sonrisa torcida y no comentó de ninguna manera las palabras de su esposa, pero esta noche comenzó el escándalo porque Olia le pidió dinero a su esposo. Comprar medicinas, diciendo que el mes pasado tomó mucho tiempo comprar más. Alexei no pudo contenerse y, con bastante brusquedad durante un cuarto de hora, Beck dijo que ella era una derrochadora o algo así y que simplemente estaba sentada en su cuello y que estaba enferma y que no quería hacer nada para encontrar un trabajo y mantenerse. Olia lloró cuando Alexei sacó una maleta del armario, su esposa la arrojó por las escaleras. La propia Olia entró en la jaula allí, él apenas esperó hasta que ella le ató la ropa y los zapatos y la empujó fuera del umbral de su apartamento. Olga no volverá. Su marido se lo dejó claro. Olia no tenía ningún plan con respecto al hecho de que primero hay que hacerlo. Por un lado, ahora la dejan sola, un pájaro libre, no digas que no hay trabajo, ni vivienda, ni perspectivas, ni futuro, nada de nada, y tú puedes permitirte empezar la vida desde cero, como si no hubiera traición, engaño o maldad a tus espaldas. Vivir de nuevo. Regocijarte en cada nuevo día y tratar de hacerlo lo mejor posible y, por otro lado, ¿cómo puedes ser feliz si en tu bolsillo tienes un billete arrugado de no mucho valor y eso es todo lo que tienes y nada más? No, sus propias piernas llevaron a Olia a la parada del autobús, no sabía a dónde quería ir, no sabía qué vestía, simplemente se sentó en un banco, se metió la maleta en la trenza, como una genial gnomo que se había escapado de una broma graciosa infantil, luego en silencio esperó el autobús y se subió a él sin siquiera mirar el número. ¿Por qué necesita saber qué ruta tomará el autobús si no tiene destino? Ya no le importa. En el crepúsculo cada vez más profundo, el autobús llevó a Olia cada vez más lejos de todo a lo que estaba acostumbrada y de lo que ella consideraba familia. No es tan fácil salir de uno mismo. A Olia le gustaría formar una familia con este hombre, tener hijos y criarlos, escuchar sus historias por las noches e incluso a veces comunicarse con su madre, pero él la trató como siempre lo hacen los cobardes y los perdedores, le robó y luego la arrojó. A ella se fue como un trapo usado y no hay nada que culparle. Es su culpa. Fue engañada, pero ¿qué debería hacer ahora con este valioso conocimiento? La propia Olia no se dio cuenta de cómo el autobús partía hacia las afueras de la ciudad y corría por la carretera. Corría entre la ciudad misma y una de las pequeñas zonas adyacentes. Yo nunca había estado aquí y fue hace apenas un año, justo cuando estaban enterrando a la abuela. En algún lugar por aquí debía haber un cementerio municipal donde la anciana encontró un lugar eterno. Si tan solo la querida abuela supiera con qué propósito fueron sus nietas al apartamento de BC,
es bueno que a veces los que han fallecido no puedan ver el mundo de los vivos. El autobús se detuvo en un lugar completamente vacío, encima del cual había una lámpara colgada de un poste que se mecía con el viento, pateó las puertas, se quedó allí como un leviatán mítico y se adentró en la oscuridad y... La fría Olcha miró por la ventana a la última parada y que luego toda la gente se iría a sus casas calentitas, se pondrían a freír chuletas, a bañar a los niños, a mirar televisión y hasta discutir entre ellos. Pero ¿a dónde van los que no tienen a dónde van? Nunca había pensado en esto antes, pero le encantan los giros inesperados en la vida. La cerca del cementerio flotaba en la oscuridad justo al lado de la ventana del autobús. Olga estaba sentada con la frente apoyada en ella, por alguna razón decidió, la niña agarró el maleta y gritó espera al conductor que quería cerrar la puerta. Y siguió adelante y bajó corriendo las escaleras, se paró en la oscuridad frente a la entrada del cementerio. ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué al fresco de la noche salió corriendo del autobús? Se puso apresuradamente la chaqueta y Olia se paró malhumorada frente a la puerta. No conocía todas estas preguntas, pero por otro lado, no la esperaban en ningún lado. Ella no tenía a dónde ir entonces, ¿por qué no aquí? Este lugar es peor que cualquier otro en la tierra, no es necesaria en ninguna parte del lado de la puerta cerrada había una pequeña puerta que estaba abierta, podría ser extraño o tal vez no Olia, no lo sabía. Que como nunca antes había caminado por los cementerios después del anochecer, no había nada que hacer aquí, tenía su propia vida y sus propias aspiraciones. Olia avanzó con cuidado hacia la oscuridad que comenzó justo en la puerta. Me pregunto qué estará haciendo todavía. Hacer aquí, no es ir allá, ¿verdad? Pero sus propias piernas la llevaron hasta aquí. La joven entendió que en ese grado extremo de desesperación que la helaba, como un abismo, no tenía otra opción, porque ¿cuál es la diferencia entre llorar y llorando por tu excesiva credulidad? Está ahí afuera, lleno de gente. En los folletos sería más apropiado que la gente se alejara de ella como un leproso y que solo unos pocos, tal vez, le ofrecieran su ayuda hasta que descubrieran lo que ella realmente necesita, y luego también se alejaran de ella. Entonces no, la elección se hizo correctamente. Si no acepta el mundo fuera de las puertas, será mejor que esté aquí. Aquí, en cualquier caso, no hay nadie que la juzgue y se jacte. Olia puso la pesada maleta en el suelo. ¿Por qué se agarró tan fuerte? Aquí nadie le robará sus cosas a nadie. Simplemente no son necesarios para aquellos que podrían robar y... Ahora no vienen aquí para malversar, como su marido, se sientan en apartamentos cálidos y acogedores renovados a expensas de otra persona y se regocijan de la habilidad con la que engañaron a una estúpida huérfana. Olga, por alguna razón, no tenía dudas de que si tuviera alguien que la defendiera, la situación actual sería simplemente imposible, pero sus padres la abandonaron cuando era niña, su abuela hace aproximadamente un año, y esto liberó sus manos de Alexei y su madre. La niña no tenía dudas de que su suegra también jugó un papel importante en la planificación del evento de hoy, no fue ella quien apoyó a su hijo en todas las formas posibles y hacer que la nuera tome una decisión desde su punto de vista sobre el dinero de la venta del apartamento sí, y la venta en sí fue y en la garganta estaba la sala de estar de la nuera y la vieja Corga consiguió lo que ella quería si hubiera sacado a su hijo a tiempo entonces nada de esto hubiera pasado pero parece que la suegra no necesitaba a nadie con quien acostarse, simplemente decidió ganar dinero a costa de un idiota inexperto. Chica enamorada. Y lo que le suceda a continuación no importa. Incluso si la hierba no crece, ¿no es ese su problema? Olga dio unos pasos más hacia algún lugar más adelante. Los primeros monumentos y lápidas se oscurecían, fue en vano que ella vino aquí. En vano no hay lugar aquí y ahora pronto estará completamente oscuro y no habrá a dónde ir, ni un solo autobús pasará por el cementerio. Esta ruta transporta personas de la zona aledaña a la ciudad, so gana vida de madrugada, a noite, cuando as pessoas vão do trabalho e para o trabalho. Ela precisa recuperar o juízo rápidamente e correr para a saída. Tal vez ela terá sorteio outro ônibus pasará ou o carro particular irá parar, mas el aguace no tiene dinero. Bueno, sí, de alguna manera saldrá. Lo principal es no pasar la noche aquí,
pero la despiden. En su alma ahora no había miedo, ni ira, ni siquiera desilusión, todo estaba bloqueado por un cansancio mortal. La niña sentía que sus piernas flaqueaban y sus fuerzas literalmente fluían como agua de un grifo abierto. ¿Qué le pasaba? No podía tener el valor de avanzar ni retroceder, simplemente colocó la maleta en el suelo y se sentó pesadamente sobre ella con la espalda encorvada e inclinando los hombros hacia adelante. Incluso se podría decir que no se sentó, sino que cayó como si había sido cortada por un minuto y las primeras lágrimas que estaba conteniendo corrieron por su rostro aquí con una sensación absolutamente escalofriante. Silencio se quejó en voz alta de su difícil y tan extraño destino. Olia ni siquiera escuchó las lágrimas corriendo por su rostro mientras los pasos de alguien crujían detrás de ella. Para Alexei, años pasaron muy rápido. Aunque debo admitir que eso no sucedió. Todo empezó muy bien, por supuesto. Todo fue grandioso esa noche, cuando finalmente sucumbió a las advertencias de su madre y finalmente resolvió el problema con su propia esposa, quien se sentó sobre su cabeza y le pesaba las piernas. Liosa se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo. ¿Y por qué no? Ahora solo había nuevos frente a él. Horizontes de vida antes inalcanzables. Mientras Olga pensaba y contaba, Alexei logró guardar discretamente parte de su dinero, supuestamente para comprar equipos costosos, y comprar un automóvil, no uno nuevo, por supuesto, y a nombre de su madre. ¿Qué pasaría si algo sucediera? Pero ahora tenía su propio auto. Además, Alexei ahora podía presumir de renovaciones modernas y muchas otras ventajas, y lo más importante, irritó tanto a Olga que ella no acudió a la corte, a pesar de la seguridad de su madre. Que allí no había nada para ella, el hombre todavía no estaba del todo tranquilo. En este sentido, nunca se sabe qué presentará ella como prueba de que gastó todo su dinero, cada centavo, en él. Claro, él prudentemente guardaba los cheques con su madre para no toparse con los cheques, pero aún así, la conciencia no estaba tranquila, y aquí había un gran regalo, pero solo ni una palabra ni un suspiro, pero ella se acomodó en algún lugar y se está lamiendo las heridas. Él no debe saber que ella es una mujer típica, ella sabe cómo hacer cualquier tragedia literalmente. Surgida de la nada, probablemente se arrepienta de perder a un chico tan guapo y prometedor como él. Bueno, ella no puede sobrevivir en este mundo. Él tiene que ser considerado el más honesto, él no fue quien inventó esto, no le corresponde el cambiar, pero ahí terminaron todas las cosas positivas en el pensamiento del hombre porque no pudo decir nada bueno sobre la vida durante estos años. Sí, una vez tuvo un coche extranjero muy nuevo en el que personalmente invirtió mucho esfuerzo y dinero, pero tuve un grave accidente con él en el primer mes de conducción y me vi obligado a compensar al segundo participante por todo el daño. También tenía un coche extranjero, pero era caro y nuevo, pues está claro que el precio de venta de su viejo coche no era suficiente, tuvo que pagar con lo que su madre había ahorrado en sus cuentas. Y cuando eso no fue suficiente para Alexa, el chirriante ser Kai, vendió tontamente su apartamento recién renovado. Ahora que él mismo no tenía absolutamente nada en su alma excepto constantes lamentos maternos, Alexei se sintió extremadamente mal e incluso se enojó con Olga, quien sin duda era la única culpable de esta situación. Si ella no hubiera salido esa noche como una oveja al matadero, pero le hubiera pedido que lo dejara así, él habría sentido pena por ella. Él no es una bestia, él es. El hombre solo tuvo que preguntar mejor bueno. Exprimió una lágrima o algo así y ella no salió de otra manera que no fuera con quien probablemente se metió con alguien a sus espaldas. Entonces ella se escapó de su lindo esposo y sucedió esto él por ella. Si Olga se hubiera quedado, no se habría subido borracho al asiento del conductor y todo habría estado bien para él, pero eso fue porque ninguna de las otras mujeres que miró después de irse para estar con él no estaba de acuerdo. Él no los atrajo. ¿Y por qué no fue amable con ellos? Entonces, ¿quién sabe? Parece que todos los hombres tienen 2 brazos y 2 piernas, pero en realidad ninguno de los dos. Ella no quería vivir sola con él, los comerciantes, claro, ¿qué más puedo decir de ellos? No del cuerpo,
pueden verlo con su madre en un departamento de una habitación, pero él cree que no es un problema. Pero se llevan bien. Funcionaron bien, necesitan uno aparte. Gilles necesita uno aparte. Se necesita Gilles. Por supuesto, ¿dónde puedo encontrarlo? Ahora su madre también ha caído enferma, sus piernas no caminan bien, sus ojos no ven bien, se cayó al hielo y se golpeó la cabeza y ya no es una anciana. Y en tal estado que es una pena traer a alguien a la casa, incluso al baño, no siempre se levanta sola para que su hijo pueda ayudarlo. Quiero y no puedo porque todavía no. Es un hombre mayor y tiene derecho a una vida privada si su madre trabajaba. Al menos de alguna manera podía encontrar privacidad con la dama de su corazón, al menos a veces encontrar un minuto. Pero ahora no podrá hacerlo. Nunca porque este viejo demonio esté acostado en la cama y no salga ni un segundo del apartamento, eso es lo que quiere hacer con ella ahora. Alexei se arrojó con todo su corazón en el sofá hundido, sin prestar atención a cómo crujía. Incluso si cruje, se desmoronará, no da miedo, pronto será rico y comprará un sofá nuevo y un apartamento nuevo. Y en general, seguirá siendo lo joven que sea, todavía es joven. Frente a él Diosa sabía que necesitaba preparar la cena para él y su madre, algo barato y sencillo, pero el hombre aún no tenía fuerzas, decidió que todavía tenía media hora antes de ir a la cocina y se fue. En la red social para descubrirlo, las fotos cambiaron bajo el dedo de Alexei, videos cortos de niños en el césped, gatos en una canasta, una especie de competencia y un podio, y de repente Olga pareció golpearlo con un eléctrico choque. Es como si ella fuera él. Olga es toda sonrisas, como untada de miel, sostiene un ramo en sus manos. Bueno, ¿qué clase de persona es esta en lugar de una esposa? El comerciante Navajete Obort en una palabra vendido por un ramo aliosa encontró la versión completa del programa y lo miró sin parar y sin respirar. La entrenadora Olga Kudryavtseva por logros significativos en el deporte y la educación de la generación más joven recibe premios y, no importa lo que reciban allí, Aliosa no podía apartar los ojos del rostro de Olia. Ella parecía brillar desde adentro, brillaba y volaba así, una vez que la vio por primera vez para poder aplastarla debajo de sí mismo, apagar su luz interior y arrojarla. Había sido visto como algo innecesario, ¿y qué clase de bastardo es este a su lado? Un hombre alto abrazó con cuidado a Olga por los hombros, abrazándola como si temiera que volara hacia las nubes, y se rieron juntos. Ni un solo periodista dijo en ese programa cómo llegó Olia al momento en que se publicó esta historia. Filmado, y no lo diré porque pocas personas en este mundo conocían este secreto y no tenían ningún deseo de revelarlo. Cuando Olga se dio cuenta de que no estaba sola en el cementerio, la oscuridad a su alrededor se volvió casi impenetrable y había otra persona detrás. Ella, casi perdió el control. La corriente de conciencia comenzó a hablar y disipó por completo sus miedos. El vigilante Nikolai Semyonovich, un anciano de unos 6 años, la vio en la entrada y se sorprendió de que la niña hubiera venido a visitar a su familia durante la noche. Siguió a Olga con una maleta, escuchó sus sollozos ahogados y cuál es su esencia, se dio cuenta de la desgracia. Entonces, en su cabaña, le dio a la niña té caliente y un giro porque, en su opinión, aquí solo Konstantin podía ayudar. Se convirtió muy sorprendido al recibir una llamada de su abuelo en un momento inoportuno, pero no había nada que pudiera hacer, tenía que ir a resolverlo. En el lugar que alarmó al anciano. Es solo que no molestaría a su nieto. Lo que significa que hay una buena razón por la que no lo mencionó por teléfono. Kostya supo personalmente el motivo al cabo de media hora, e incluso después de la prueba de su abuelo, estaba completamente preocupado por su destino después de mudarse a su apartamento. Los padres que criaron a Olga murieron y el abuelo no abandonó la misión que le había encomendado. Encargado del cuidado de su nieto, solo Kostya tenía su propio apartamento de su madre y su padre, y allí trajo a Olga Ole, que temblaba de miedo o simplemente de frío. No había a dónde ir y no había nada que temer, estaba convencida de primera mano de que ya le había pasado lo peor, fue traicionada por la persona con la que contaba.
Y después del té de arándano simplemente no había nada de qué preocuparse, por lo que el joven vio claramente frente a él a un médico desde la infancia. El joven deliraba y soñaba con la medicina y ahora trabajaba como médico rehabilitador en un internado para pacientes después de un accidente cerebrovascular. Arregló su habitación involuntaria de la manera más cómoda posible y una vez más me sorprendió lo con qué coraje y fatalismo la niña soporta pacientemente todas las pruebas que le sobrevienen. Probablemente él no habría podido hacerlo por la mañana, pidiendo que sus fosas nasales estuvieran llenas de algo agradable, muy familiar, pero aún no del todo. Olor comprensible. Es extraño lo que es y solo en el camino a la cocina Costia recordó el nombre de esta cosa asombrosa vainilla en su cocina, que era el lugar de creatividad de un soltero severo y empedernido. Alguien estaba friendo algo con vainilla, probablemente tenía un bolsa en el cajón, que por casualidad no tiene. El hombre recordó este desayuno hace mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no comía unos panqueques de encaje tan deliciosos como ese día. Olia hizo lo mejor que pudo, y lo que impresionó especialmente a Constantin fue que el invitado de la noche puso varios trozos de panqueques en un plato aparte y le preguntó, un poco tímidamente, si era posible visitar a Nikolai Semyonovich después de su turno para darle las gracias, así que para hablar, para el delicioso té de ayer y para poner un techo sobre la cabeza de su abuelo. Kostia no se negó, solo recordó que tenía un trabajo, pero Olia, de una manera completamente extraña, dudó de su honestidad y no evocaba decencia y por eso le hizo prometer que todo estaría en perfecto orden cuando él llegara y se apresuró a comenzar su turno. Al regresar, Constantin rápidamente se maravilló del orden ideal que Olga había llevado a todos los lugares a los que podía llegar, y la metió en el auto junto con los nudos y frascos de todos los volúmenes y, a petición de ella, la llevó con su abuelo para agradecerle. Debo aclarar que el romance entre Kostia y Olia, que comenzó ese día, pronto terminó en boda. Y un año después de este hecho, nació su hija Goyo y no se durmió en los laureles. Y rápidamente consiguió un trabajo en el mismo internado del que también se graduó a su debido tiempo. Por supuesto, la joven podía irse de baja por maternidad en cualquier momento, pero tenía muchas ganas de estar entre la gente y ser necesitada por ellos. Kostia entendió por qué su esposa quería estar en el ojo público. No quería quedarse sin ingresos propios, las cicatrices recibidas de su primer matrimonio aún no habían sanado adecuadamente, pero estaba bien. Deje que Olia viva como quiera y él con gusto se hará cargo de todas sus preocupaciones. Otan, él y su marido, la no tan pequeña Vika, apareció una señora mayor. Una niñera experimentada y Olia se pusieron a trabajar. La joven se esforzó por mejorar el sistema de entrenamiento de los futuros campeones olímpicos de lo que era en su infancia. Y este esfuerzo fue inmediatamente notado por la dirección. Olia fue ascendida a Kolia, ellos. Escuchó a Olia, los tuvieron en cuenta y a veces le permitieron experimentar bajo su propio riesgo y el riesgo era que estuviera en la cima de la felicidad, lo que significa que estaba completamente satisfecha, y Constantin, su esposa, fue recompensada y honrada. Y él, como su fiel compañero, estaba a su lado y estaba infinitamente orgulloso de la increíble razón que tenía. El perspicaz abuelo que lo llamó esa noche, como arregló perfectamente el destino de su único nieto de esta manera. Solo una persona en este mundo estaba insatisfecha con el estado actual de las cosas y esa persona era naturalmente Alexei, no tenía idea de que fue como pudo haber sucedido. Entonces la mujer que arrojó por el umbral del apartamento era una mendiga enfermiza y la inútil de repente se convirtió en una visitante frecuente de las altas esferas y de los círculos más elitistas, como es que ella es una ex maestra de alguna escuela pobre, que da entrevistas a la izquierda y derecho y participar en diversos eventos deportivos como invitado. ¿De dónde viene Versus para ocultarle algo? Sí. Probablemente sea el secreto de Versus el culpable de que perdió de vista algo y no pudo quitárselo. Si esta mujer hubiera actuado limpio, entonces él probablemente sabría la fuente de esta riqueza y prosperidad. Y así robó una parte considerable de la herencia inútil de su abuela, con la que ahora se compró una vida feliz.
Si tan solo su madre necesitara que Solco no hablara tan suavemente mientras él le hablaba, sino que inmediatamente tomara el toro por los cuernos y conseguir el resto de su dinero. Vaya, se habría dado la vuelta y ya tendría un apartamento y un coche. Hasta 2. Probablemente porque gana bastante decentemente. Lo que significa que ella se ve obligada a compartir y su madre también recibiría algo de él. Y el hecho de que Mientejima hace que su nuera no viaje a sus competiciones, la cuide. Esa es su responsabilidad. Entonces, en su pobreza y en el hecho de que todavía comparte habitación con su madre, por supuesto que ella es culpa de Olga, lo que significa que tiene una gran demanda. Alexei imaginó mentalmente cómo llegó a ser ella. Él con la cabeza culpable y la castiga por el hecho de que ella primero se atrevió a esconderle algo de dinero y luego se hizo rica y famosa con eso. Oh, qué cruel será con ella, no le hablará durante un mes. No, 2, y va a exigir todo este tiempo que le entregue todo su sueldo de entrenador. Escuchó que allí les pagan muy bien. Además, ahora Olga ha sido trasladada a la escuela de reserva olímpica por esto. Dijeron en un programa dedicado a ella que deberían dar cada centavo y luego él pensará si tiene algo en común con ella o no. Eso es todo, y a donde vaya Olga, la reescribirá como linda, solo para que él ya no la eche y se quede con ella. Un hombre como él vale mucho, por lo que su jefe tendrá que sudar mucho antes de aceptar vivir con ella como antes. Olga no sabía nada de esto, solo vivía y disfrutaba cada día que vivía. Toda su vida sería la luz del sol, la alegría del mar y el aire fresco, y tenía aquellos con los que quería despertarse cada mañana. ¿Qué más necesita una mujer para ser feliz?